Muy buenas a todos, somos el grupo 7 y vamos a exponer sobre las propiedades mecánicas del concreto a alta temperatura. Bueno, en el punto número 1 hablaremos de la introducción. Debido al alto incremento de temperatura en la infraestructura, las propiedades mecánicas del concreto se van a perjudicar. En la imagen de la derecha observamos los daños producidos en las vigas de hormigón armado según su exposición a la temperatura debida a un tiempo en específico. En este caso tenemos al minuto, según el minuto 30 para la imagen A y así sucesivamente hasta el minuto 120, que sería la imagen número D. Y eso va a producir desde desprendimientos leves hasta una gran descarbonatación profunda, así como la coloración amarilla clara en la viga junto con erupciones superficiales. Para el punto número 2, tenemos que tenemos las propiedades mecánicas del concreto a alta temperatura, y una de ellas son la fuerza comprensiva, cuyo significado se basa en que las temperaturas reducirán la resistencia a compresión. Podemos evidenciar en este cuadro que a medida de que la temperatura va en aumento, la resistencia a compresión residual va disminuyendo, a fin de que exista una gran pérdida de masa y calcinación altamente avanzada, como se pudo observar en la imagen del PPT pasado, de la dispositiva pasada. Ahora, para esta diapositiva, respecto a la resistencia a la flexión, a la tracción por división y módulo de elasticidad, va a cumplir el mismo régimen que al subpunto 2.1, que es el mismo régimen de recopilación de datos con la resistencia de compresión. Debido a esta similitud, al subpunto anterior, va a haber una disminución de una tasa casi lineal. Por otro lado, en el subpunto 2.3, que es la relación entre estrés y tensión, se concluye que las curvas de deformación se vuelven más planas a medida de que el estrés máximo sea menor. Además, otro factor importante a mencionar es que esto también ocurre debido a la temperatura del hormigón. El hormigón a temperaturas altas va a experimentar una serie de cambios físicos y químicos que provocarán cambios en sus propiedades mecánicas. Como primer punto tenemos la evaporación del agua. El concreto a mayor temperatura va perdiendo su agua capilar. Por otro lado, esto es favorable para los concretos de alta resistencia, que debido a su baja permeabilidad resisten el flujo de la humedad y por esto la hidratación de los granos de cemento no hidratados aún en su interior se van a incrementar con el proceso de autoclave. En el punto número 2 tenemos los cambios en los productos de hidratación. Cuando el concreto se somete a 350 grados Celsius, el hidróxido de calcio se descompone en cal y agua, el cual no tiene una influencia crítica en la resistencia al hormigón, pero si es que lo rehidratamos a la cal, esta producirá una gran expansión, provocando gran pérdida de la resistencia del concreto. En el punto número 3 tenemos a los cambios en la estructura de los poros. Podemos encontrar un engrosamiento debido a las altas temperaturas y por lo visto en el curso los poros de mayor tamaño ocasionarían una mayor reducción en las propiedades mecánicas del concreto, como por ejemplo su reducción de su resistencia mecánica, como se puede observar en la siguiente gráfica. En el punto número 4 podemos encontrar los cambios en las microestructuras. Cuando se somete el concreto a 200 grados Celsius, no se observa ninguna microgrieta, pero a partir de los 400 grados Celsius se comienza a propagar microgrietas desde la matriz del cemento, intensificándose con el aumento de la temperatura. En esta gráfica se observa cómo la matriz del cemento primero se logra expandir y luego se comprime por la pérdida de agua, y los agregados siguen expandiéndose al incrementarse la temperatura. Estas deformaciones distintas efectúan la tensión en la matriz provocando las microgrietas. En el punto número 5 se toca los agregados. En este caso, los agregados silicios, que al incrementarse la temperatura, como ya vimos, expanden el hormigón. Y los calcáreos se desintegran a mayores temperaturas como la de 600 grados Celsius.
En el punto 6 tenemos al descascarillado, el cual debido a la alta temperatura, el agua dentro del hormigón se va a vaporizar y sale a la atmósfera, y otra parte de la vaporización se queda dentro, en la parte interior del hormigón. Allí se va a condensar y formará gradualmente esta capita. Esta capa se va a saturar y la cual se encargará de retener el vapor de agua en el interior, provocando el aumento de la presión de los poros, lo que finalmente provocará el desconchamiento o el descascarillado del hormigón, reduciendo así sus propiedades mecánicas. A continuación hablaremos de los factores que influyen en el comportamiento del hormigón a altas temperaturas. En primer lugar encontramos la relación agua aglutinante y el contenido de humedad. Cuando el concreto es sometido a una temperatura de 1000 grados centígrados, existe una relación directamente proporcional entre el W y la pérdida de resistencia a la compresión. Es decir, cuanto mayor sea el W, la pérdida de resistencia a la compresión también será mayor. Asimismo, cuando el W es menor, la pérdida de resistencia a la compresión también lo será. Si bien es cierto, un menor W significa una menor pérdida de resistencia a la compresión, cuando existe un menor W, el desconchamiento térmico también aumenta. Estos mismos resultados se obtuvieron con concreto que contiene escoria, ceniza voladora y metacaolín. Por otro lado, el desconchado es un proceso que implica tanto el vapor de agua, la presión y la cantidad de poros. Por lo tanto, cuando mayor sea la cantidad de humedad, el desconchado también será mayor. Ahora, el tipo de agregado también es un factor que influye bastante en el comportamiento del hormigón a altas temperaturas. Así, por ejemplo, cuando el concreto está compuesto por áridos silicios como el granito, las propiedades mecánicas serán mucho más desfavorables. Sin embargo, cuando este concreto presenta dolomita y caliza, existe un mejor comportamiento mecánico y el desconchado ocurre a una temperatura más alta, lo cual es bueno. Sin embargo, sufren mayores deformaciones. Asimismo, cuando el concreto presenta agregados livianos como arcilla expandida, piedra pómez y ceramista, existe un mejor comportamiento mecánico, pero existe un mayor desconchamiento. Esto debido a que los agregados livianos, como la piedra pómez, por ejemplo, como se muestra en la imagen, tienen una gran cantidad de poros, lo cual implica que absorbe mayor cantidad de agua, y como vimos anteriormente, el contenido de agua estaba relacionado con el desconchamiento. Finalmente, el concreto refractario ceramista 1 y 2 conservan un mayor porcentaje de resistencia a la compresión expuesto a los 1000 grados centígrados. Esto a comparación del concreto refractario normal. El concreto refractario ceramista 1 está compuesto por agregados finos, mientras que el concreto refractario ceramista 2 está compuesto por agregados gruesos. Siguiendo con mi compañero, ahora vamos a hablar sobre los materiales cementantes suplementarios. La incorporación de cenizas volantes pulverizadas o PFA junto con la escoria en el PC mantiene las propiedades del hormigón a un nivel más alto después de calentarlos a altas temperaturas. Los PFA a temperaturas hasta 900 grados Celsius, mientras que la escoria a temperaturas de 1050 grados Celsius. La incorporación de escoria reduce significativamente la cantidad de portlandita en el PC, por lo que disminuye la degradación de la portlandita a altas temperaturas. En el tercer punto vamos a hablar de la formación de la acrinolita. En las muestras de PC, ya incorporadas con el PFA y escoria a altas temperaturas, puede llenar los poros causados por dichas temperaturas. Por lo tanto, podemos decir que la zona de interacción interfacial entre el cemento y el agregado se mejora para que los valores de las propiedades mecánicas se retengan al nivel más alto. En conclusión, podemos decir que existe una mayor resistencia en los PC mezclados con PFA y escoria a altas temperaturas. Pasamos a hablar ahora sobre las fibras. Tenemos dos tipos de fibras: las fibras de polipropileno para concreto y las fibras de acero en concreto. Para las fibras de polipropileno para concreto, tenemos que mejorar la resistencia residual a la flexión y a la resistencia residual a la tracción por rotura. Puede aumentar la resistencia del hormigón al agrietamiento, mejorando su comportamiento bajo tensión. Mientras que
Las fibras de acero en concreto tenemos que mejorar la resistencia a la compresión, a la flexión y a la tracción por rotura. Una de las ventajas de esta fibra es que el calor puede transmitirse de manera más uniforme en el hormigón armado para reducir la fisura. En conclusión, en este punto podemos decir que la resistencia al desconchado que proporciona la fibra de acero es más débil que la que proporciona la fibra de polipropileno. Influencia de las modalidades de ensayo sobre propiedades mecánicas del hormigón a alta temperatura. Los primeros ensayos que se evaluaron fueron los ensayos calientes y ensayos residuales. Se usaron concretos de tipo autocompactante, alta resistencia, alto rendimiento y concretos híbridos de escoria con reforzado de fibras. Los primeros parámetros que se evaluaron fueron la resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad debajo de los 400 grados centígrados, donde la resistencia del módulo fueron menores en los ensayos calientes ante los residuales. Pero esta tendencia cambiaba después de los 400 grados centígrados hasta los 800 o 600, 800 como promedio. Esto era debido a la presión de vapor que se causaba por la evaporación del aire, del agua libre en los poros capilares. Para el parámetro de relación tensión-deformación compresiva, se obtuvo básicamente lo mismo, ¿no? Que debajo de los 400 grados la tensión máxima era menor que en los residuales y después de los 400 grados esta cambiaba. En el caso de la resistencia a flexión, la flexión era menor ante el enfriamiento. Para las pruebas estresadas y no estresadas, se usaron parámetros de módulo, elasticidad y la tensión de formación. Para las pruebas estresadas también se usó lo que es la tensión al 40% de la resistencia máxima a compresión y al 20%. Para todos los concretos y en el parámetro del módulo de elasticidad se logró demostrar, pues porque este test lo realizan varias personas, ¿no? Para todos los tipos de concretos se logró determinar que la tensión máxima era mucho mayor en las pruebas estresadas a diferencia de las no estresadas. Y esto podía deberse a lo que es la fricción de los extremos del concreto con la máquina de ensayo, que limita la tracción térmica. En el caso de la relación de tensión de formación, se obtuvo lo mismo para la tensión del 20%, pero el de 40% no, ya que causaba desconchado. Y el desconchado, se determinó pues que el desconchado a altas temperaturas era propenso para la tracción. A continuación veremos los ensayos uniaxiales y multiaxiales. Primero la comparación uniaxial y biaxial. En este ensayo se aplicaron tensiones en dirección de tracción para ambos ejes y se concluye que en la condición biaxial las probetas de concreto sufren mayores daños en todo el proceso de calentamiento que se da a 600 grados centígrados. Para el caso de biaxial y triaxial se realizan ensayos de tracción-compresión y aquí se concluye que la condición triaxial muestra mayores pérdidas de la resistencia en las probetas de concreto. También podemos concluir que la resistencia de tracción aumenta con la disminución de la relación de tensión en el caso de cualquier temperatura, mientras que el cambio de resistencia de compresión es todo lo contrario. Continuamos con el tamaño de muestra. Aquí, para una temperatura de 500 grados centígrados, se ve una diferencia en la pérdida del módulo de elasticidad. Eso debido, uno, al proceso de calentamiento y también a las diferentes formas y tamaños de las muestras. También podemos ver que las muestras de cubo muestran una mayor resistencia a compresión residual que los cilindros. Esto debido al efecto de fricción que se da entre los platos de prensa y la muestra. Por último, para muestras que tienen diferentes dimensiones significativas, las muestras pequeñas tienen una mayor resistencia a la compresión residual que las muestras más grandes. Y por último, en las conclusiones, debido a las altas temperaturas, podemos ver que hay un deterioro en las propiedades mecánicas, ya sea propiedades físicas y químicas del hormigón. Esto debido al resultado de
efectos como la evaporación del agua, interacción de productos de hidratación, aumento de porosidad, etc. Los hormigones ligeros tienen una alta resistencia al calor debido a las características naturales de los áridos ligeros, y el hormigón armado con polipropileno tiene una gran resistencia al desconchado, que es el resultado de la alta presión de vapor debido a las altas temperaturas. Y por último, las pruebas biaxiales y triaxiales provocan daños más graves para los hormigones que las pruebas uniaxiales. Muchas gracias.